En estos ejemplos, queremos determinar otro ángulo que tenga el mismo valor de función en el intervalo de 0 a 360 grados. Y podemos hacer esto usando el círculo unitario. Recuerde que si se dibuja un ángulo en la posición estándar, el punto donde el lado terminal del ángulo se cruza con el círculo unitario nos da el valor de la función coseno y el valor de la función seno, lo que significa que la coordenada x es igual a los datos del coseno, y la coordenada y es igual a los datos del seno. Entonces, comencemos por determinar el valor del coseno 150 grados. Sería igual a la coordenada x en este punto aquí, por lo que es igual a la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2. Entonces podemos encontrar otro ángulo que tenga el mismo coseno, valor de la función si podemos encontrar otro punto en el círculo unitario donde la coordenada x es la raíz cuadrada negativa 3 sobre 2. Bueno, la coordenada x es negativa tanto en el segundo como en el tercer cuadrante, así que aquí hay un punto donde la coordenada x también es negativa con 3 raíces cuadradas sobre 2 y, por lo tanto, el coseno de 210 grados es igual al coseno de 150 grados. Entonces el ángulo de 210 grados es el ángulo que estamos buscando. A continuación tenemos el seno de 45 grados, que sería igual a la coordenada y en el círculo unitario, de modo que el seno de 45 grados es igual a la raíz cuadrada 2 sobre 2. Ahora estamos buscando otro punto en el círculo unitario donde la coordenada, y es la raíz cuadrada 2 sobre 2. Bueno, y es positivo tanto en el primer como en el segundo cuadrante hasta este punto. Aquí también tiene una coordenada y de cuadrado, raíz 2 sobre 2. Por lo tanto, el seno de 45 grados es igual al seno de 135 grados. Nuestro último ejemplo tenemos tangente 60 grados. Y este es un poco más complicado porque los datos tangentes son iguales a, y divididos por x en el círculo unitario. Así que ahora veremos un cociente de coordenadas en lugar de una sola coordenada. Tangente 60 grados es igual a la raíz cuadrada 3 sobre 2 dividido por la mitad. Entonces queremos llegar a ellos en otro punto en el círculo de la unidad, donde este cociente sería el mismo. Bueno, no ocurrirá en el primer y cuarto cuadrantes porque en esos cuadrantes, una de las coordenadas será negativa. Por lo tanto, el cociente sería negativo. Pero si las coordenadas x y eran signos opuestos que vemos aquí, el cociente sería el mismo. La raíz cuadrada negativa 3 sobre 2 dividida por la mitad negativa sería el mismo cociente cuando ambas coordenadas fueran positivas. Entonces, la tangente de 60 grados es igual a la tangente de 240 grados. Entonces podemos usar el círculo unitario para determinar qué ángulos tendrían los mismos valores de función.